Hola mis queridos, bienvenidos a la obra de Cristo, tercer curso avanzado. Hoy nos internamos en la lección 8, la aparición de hombre en nuestro planeta. Pero antes iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Hay un interrogante que, a pesar de todos sus esfuerzos, el hombre no ha podido aún dilucidar fehacientemente. ¿Cuándo y cómo apareció el primer hombre en la Tierra? Cuando el punto alcanzado por la evolución en lo físico y en lo espiritual, en la Tierra, que ya poseía los tres reinos de la naturaleza, lo reclamó a la ley de evolución. Es decir, cuando en la Tierra la evolución llegó al punto que, dentro del plan evolutivo, establece el reclamo. Cuando llega el momento, va preparándose la forma que deberá recibir vida más evolucionada. Después de aparecer el reino vegetal, apareció el reino animal y luego el reino humano, que constituye el peldaño siguiente. Del humano actual se pasará a través del proceso de sutilización que deberá operarse en la forma, al hombre sutil que deberá ser instrumento físico de seres de una mayor evolución en el futuro de nuestro mundo. La aparición de las formas comenzó en nuestro planeta por condensación y solidificación de elementos constitutivos del planeta que se hallaban en estado lígneo con el reino mineral, que es la forma esencial de las otras formas, vegetal, animal y humana. A pesar de que en el reino animal existen seres antropomorfos, la ciencia, que es la gran investigadora y tiene la palabra en esto, no ha encontrado elementos suficientes para poder afirmar categóricamente la continuidad entre el reino animal y el reino humano. Cuando debe operarse una transformación definitiva en las formas, como ocurre en ciertos momentos de la evolución en los mundos, algunos seres son preparados mediante vibraciones superiores que llegan al mundo como respuesta de la ley de evolución al reclamo de la necesidad evolutiva de la vida manifestada en ese mundo, que actúan sobre los órganos de la procreación para iniciar el proceso que culminará con la transformación que impone la ley de evolución. El comienzo de esa transformación se realiza en lo íntimo de las células creadoras de nuevos seres y es absolutamente invisible en lo externo. De modo que cuando aparece el nuevo ser como el ser humano, después de antropoide, no existe continuidad. Esas vibraciones son de dos calidades diferentes. La primera podría ser denominada vibración preparatoria, porque tiene por finalidad llevar al punto de perfeccionamiento necesario las formas de determinados seres pertenecientes a la especie, en que habrá de efectuarse la transformación. Una vez logrado ese punto, comienza la acción de la vibración transformadora. En un principio, la vibración transformadora
actúa simultáneamente sobre los órganos masculinos y femeninos de la procreación, de los seres preparados a los cuales está destinada, siendo absorbida por los genes de las células creadoras masculinas en los primeros y por los óvulos en los segundos. Los óvulos la asimilan, transformándola en una nueva vibración propia, que luego se transmite a los órganos femeninos, de generación en generación, proporcionándoles afinidad vibratoria con los genes de las células procreadoras masculinas, cargados con la vibración transformadora o energía iniciadora del proceso de transformación. Debe aclararse que las células masculinas no asimilan esa energía, sino que la retienen y la transmiten a los seres masculinos que procrean, y estos la reciben en los genes de las células genéticas masculinas. Esa energía va progresivamente multiplicándose y acumulándose en los genes, generación a generación, y su presión produce en ellos modificaciones vibratorias que proporcionan a los seres en cuya reacción intervienen una preparación progresiva que no significa cambio alguno comprobable en la forma, sino adaptación a la vibración transformadora. Así, cada generación hereda la adaptación a esa energía iniciadora del proceso de transformación en el punto de intensidad y acumulación en que le es transmitido. Al mismo tiempo, se adapta al proceso que realiza dicha energía en ella, transmitiendo a su vez la adaptación y la energía en el punto que alcanzó. Ese proceso continúa hasta el momento en que, habiendo alcanzado esa energía, el punto de intensidad y acumulación necesarios, los genes de las células creadoras del ser en que la energía alcanzó ese punto acusan su impacto, que los modifica al punto que los seres que nacen de esas células tienen ya, aunque muy rudimentariamente, características nuevas que los diferencian de la especie en que nacen. Esas características nuevas comienzan de inmediato a evolucionar, diferenciando cada vez más a la nueva especie y adaptándola progresivamente a la perfecta realización de la finalidad espiritual para la cual fue creada, dentro del plan evolutivo de la vida. El nacimiento del reino humano en la Tierra, nuestro planeta pertenecía entonces a un plano inferior, permitió la encarnación en este mundo de los primeros espíritus. Todo ello constituía el momento determinado por la ley en la evolución de la vida en la Tierra, momento que sincronizaba un determinado punto físico alcanzado por el planeta, con un determinado punto espiritual logrado en él, en virtud de los aspectos de vida manifestada en los tres reinos de la naturaleza existentes ya en el planeta. La vibración de un mundo en esas condiciones constituye el momento que el plan evolutivo señala para el comienzo de la manifestación. En ese mundo de vida en un punto evolutivo más avanzado, que es el de vida que acaba de adquirir individualidad. Conciencias, uso del libre albedrío, uso de la voluntad y capacidad de discernimiento. Esos factores determinan la necesidad de que el ser disponga de una forma como instrumento de acción, que le permita emplearlos y que, además, esté preparada
para poder evolucionar, acompañando la evolución espiritual de ese aspecto de vida expresada en ese planeta. Las formas son creadas con una finalidad determinada dentro del plan evolutivo de la vida. Y cuando llega el momento en que ese aspecto de vida que progresa evolucionando requiere otra forma superior y diferente, esa necesidad establece el reclamo a la ley. Y la ley responde con la acción de las vibraciones que habrán de preparar y producir nueva forma requerida por ese aspecto de vida para manifestarse en un punto evolutivo superior. Pregunta: ¿qué proceso se operó para la aparición en la Tierra de la forma vegetal y de la forma animal? Explicación: la forma vegetal inicial, unicelular, se formó mediante la coincidencia de determinados elementos minerales, o sea, un aspecto de vida no evolucionante, al servicio de la vida evolucionante, cuya vibración de conjunto, por ser apta para recibir vida evolucionante, reclamó a la ley de evolución, y la ley respondió con la acción de la vibración que inició en ese conjunto el proceso de segmentación como forma de reproducción. Luego, la forma de reproducción evolucionó merced a esa vibración que quedó ya en la forma vegetal y actúa constantemente en ella, regida siempre por la ley de evolución. Dentro del plan evolutivo, ese era el momento en que chispas divinas en un determinado punto evolutivo debían comenzar a experimentar en este planeta mediante formas con las características que en nuestro mundo constituyen el reino vegetal. El comienzo de la forma animal, y pensemos en los protozoarios unicelulares, fue exactamente igual al de la forma vegetal, pero el conjunto de elementos minerales coincidentes recibió en su momento, es decir, el momento que determinaba dentro del plan evolutivo la necesidad del reino animal en el planeta, una vibración similar, pero diferente, que inició las formas destinadas a servir de instrumentos de acción a soplos espirituales, es decir, formas animales. No existe continuidad en la forma de los cuatro reinos, ni la habrá cuando llegue el momento entre el hombre actual y el hombre sutil del futuro. La aparición de la forma humana en la Tierra no fue producto de una progresión ininterrumpida de pequeños pasos, sino de la eclosión producida por la energía transformadora acumulada y en condiciones de actuar que modificó en un sentido determinado la vibración de los genes de las células creadoras, que en algunos casos transmiten y en otros modifican los caracteres de la especie. Mis queridos, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Gracias.